Y desde Washington volamos directamente a Miami. Ahí nos vamos a encontrar con Liat Altman, que es la directora para América Latina de la Anti-Defamation League, la famosa ADL. Liat, ¿cómo estás? Buen día. Liat, ¿estás con nosotros? No la estoy escuchando. Vamos a ver si logramos. Me dicen que por ahí está en mute su micrófono. Vamos a intentar en este día de Yom HaShoah Be'Gvurá dialogar con Liat Altman, que es la directora para América Latina de la ADL. ¿Está ahí? ¿No? Bueno, vamos a intentar en algún momento. Mientras tanto le cuento que aquí en la Argentina se está desarrollando esta cumbre, la llaman así, en el Yao Yao. Yo le diría, como le escribía a quien hoy convoca nuevamente esta cumbre, es un pequeño Davos, un intento de imitar lo que es el encuentro anual en Davos, en Suiza, en este caso en el sur de la Argentina. Ahora me dicen que sí. Liat, ¿cómo estás? Buen día. Miguel Steuermann te saluda. Disculpa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, Miguel. Por favor, un placer, más allá de que es en este día particular en el cual recordamos la Shoah, el horror, la devastación, pero también el heroísmo. Liat, en el último tiempo hay una preocupación muy importante por el incremento de hechos antisemitas en los Estados Unidos. Hemos publicado, de hecho, informes de la Anti-Defamation League. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, Miguel, tienes toda la razón y hoy un día en que recordamos el heroísmo del gueto de Varsovia y Yom HaShoah, es muy importante recalcar que es una preocupación muy grande que tristemente seguimos viendo teorías conspirativas, antisemitas, estereotipos para motivar incidentes antisemitas en los Estados Unidos. Como bien han reportado ustedes antes, el 2022 realmente fue uno de los peores años, el peor año que hemos visto desde el año 79, cuando hemos estado monitoreando estos incidentes antisemitas año tras año. Es más, en los últimos 5 años cada vez llegamos a otro pico. 3 de los 5 años han llegado a otro pico. Específicamente en el 2022 lo que vimos que en nuestra auditoría de incidentes, y estos son incidentes de vandalismo, acoso y violencia física, ¿no? Ujú. Que hemos visto casi 10 al día, o sea, tuvimos casi 3.700 incidentes en el año totalizado. Y estos son incidentes que nos reportan a nosotros. Sabemos que mucha gente no tiene el coraje para reportar, sea porque son estudiantes de colegio y ni ellos ni sus padres se quieren involucrar, sea que no les parece, que quieren estar debajo del radar, se sienten que no quieren ser el foco de un incidente. Entonces, sabemos que por cada incidente que viene no se reporta tanto como existe. Por lo tanto, estamos sumamente preocupados porque es un aumento que en todos sus rubros, tanto de acoso, de vandalismo, de violencia física, hemos visto un aumento. Y todo se disparó realmente las agresiones, como te digo, las agresiones violentas, el acoso y el vandalismo. Te puedo hablar de algunos incidentes si quieres, pero dejo que me preguntes y me digas hacia dónde quieres Sí, sí, que... luego vamos a entrar en las preocupaciones muy concretas y en las acciones que se están llevando a cabo. Digo, hay incidentes de distinta magnitud y también, desgraciadamente, atentados antisemitas que le han costado la vida, como fue en la sinagoga de Portland y en algunos otros lugares, a víctimas directas. ¿Cuántas víctimas el antisemitismo se contaron en el 2022? Hablo de víctimas fatales.
Víctimas fatales no tuvimos en el año 2022, gracias a Dios. Lo que sí tuvimos son actos de violencia, ¿no? Por ejemplo, en Brooklyn vemos casi a diario, lamentablemente, acosos en contra la comunidad ortodoxa o jaredí, Ujú. porque realmente son, lamentablemente, son los más visibles, ¿no? Entonces, obviamente, aquellos que tienen esta imagen distorsionada, ¿no? De la comunidad jaredí, van y acosan físicamente, ¿no? Digamos, el judío secular Ujú. se esconde más y lamentablemente la comunidad jaredí es la que más sufre de este acoso y lo vemos muy de cerca y trabajamos junto con la comunidad jaredí. Tenemos empleados de la comunidad jaredí dentro de IDL que de alguna manera tienen un conocimiento más profundo de lo que está sucediendo y por eso nos parece sumamente importante tener esa representación dentro del cuerpo de los empleados de IDL. Liat, obviamente el antisemitismo es un problema de los no judíos. Los judíos simplemente somos las víctimas, pero los que tienen que trabajar sobre ese monstruo son los no judíos. Digo, los Estados Unidos de alguna manera es vista como una gran democracia liberal, un modelo de convivencia de lo diverso, donde incluso, bueno, la comunidad judía de ese país ha tenido y tiene un peso muy importante en la agenda nacional, donde los judíos siempre en los Estados Unidos sintieron que tenían, bueno, esa libertad para poder vivir sin tener que dejar de ser judíos, no importa desde qué lugar se identificaran con su identidad. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones norteamericanas, el gobierno norteamericano, la justicia norteamericana frente a esto? No quiero hacer analogías indeseables porque menos en este día. Algunos recuerdan cómo la comunidad judía de la Alemania estaba tan integrada a Alemania, no había nada más alemán que un judío alemán. Muchos dicen no hay nada más norteamericano que un judío norteamericano. Y desgraciadamente parecería que en el último tiempo, bueno, en los Estados Unidos, no sé si era también previo, ha, bueno, comenzado a florecer un antisemitismo que no se conocía. Y entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo la administración norteamericana y los distintos estamentos estatales a nivel del gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos obviamente de cada una de las ciudades? Mira, Miguel, has dado en el clavo. El antisemitismo, si bien no es un problema judío, es un problema de la sociedad. Cuando hay antisemitismo hay otro tipo de odio. Entonces has dado en el clavo y realmente ADL trabaja muy de cerca, tanto a nivel estatal como a nivel de las alcaldías, como a nivel del gobierno nacional. Y por un lado, como obviamente estamos conmemorando hoy Yom HaShoah, nos recordamos de la vida tan cómoda que tenían los judíos en Alemania y en otras partes de Europa. Estamos viviendo en Estados Unidos una época donde los judíos, la integración de la comunidad judía y de los individuos judíos dentro de la sociedad nunca ha sido mejor en el sentido de que tenemos instituciones fuertes, somos reconocidos como individuos que aportan mucho a la sociedad, tanto a nivel profesional como a nivel artístico, como a nivel gubernamental. Entonces estamos viviendo de alguna manera una época muy cómoda dentro de los Estados Unidos, pero esto sí está viéndose a la par con un antisemitismo, como ya te describí, un antisemitismo lamentablemente en crecimiento. Y para poder atacar el problema, no nos podemos quedar ni un día durmiendo en el volante. Eso quiere decir que tenemos que trabajar, como te digo, a nivel de alcaldía, a nivel de colegio, a nivel de gobiernos estadales y del gobierno de Estados Unidos. Mi pregunta, Liat, es muy puntual, es ¿qué está haciendo el gobierno norteamericano? ¿Qué están haciendo las alcaldías? Digo,
La ADL monitorea, está atenta, alerta, pero los que Bien, tienen que tomar las medidas son justamente aquellos responsables. ¿Qué medidas concretas han tomado? correcto. Entonces tenemos a nivel del gobierno, tanto de la Casa Blanca como de el Congreso de los Estados Unidos, muchos proyectos de leyes. Por ejemplo, ahorita estamos empujando uno muy fuerte que está alrededor de la educación de la Shoah, porque sabemos que si bien hay muchos estados que están implementando educación de la Shoah, no todos tienen el financiamiento para trabajar en los colegios. Eso es algo muy concreto. A nivel de la Casa Blanca trabajamos muy de cerca, no solo con el personal que trabaja con los enlaces con la comunidad judía, sino también a nivel global con la encargada, con Deborah Lipstadt, que es la encargada del monitoreo del antisemitismo a nivel mundial. Ese puesto, nosotros, ADL y otras organizaciones judías, hicimos un fuerte empuje con la Casa Blanca para que en lugar de que sea nada más una persona que sea, esté monitoreando a nivel de una posición muy de bajo perfil, lo elevamos a que sea una embajadora. Eso que quiere decir es que él tiene un cargo de mucho más peso de lo que tenía antes esta posición. Liat, una pregunta concreta, vuelvo. El antisemitismo solo puede ser combatido, sobre todo lo que hace a los antisemitas, con legislación. Es decir, todas las declaraciones, hoy ser antisemita no es políticamente correcto, vamos a decirlo así, todos van a dar un lindo discurso cuando se trata de algún hecho puntual, sea quien sea en los ámbitos de la política. La IRA tiene, bueno, claramente establecida cuál es la definición de antisemitismo. ¿M? Y, por ejemplo, en estos lugares del mundo, como en la Argentina, hay legislación donde ser antisemita no es gratuito, está penado por la ley. ¿Qué está pasando específicamente en lo que hace a la legislación contra el antisemitismo en los Estados Unidos? Sí, claro, la IRA es muy importante y nosotros la apoyamos y el gobierno de los Estados Unidos también lo ha adoptado. Hay universidades que lo han adoptado. A nivel municipal también estamos haciendo un fuerte lobby para adoptarlo. Así que definitivamente la legislación de la IRA es, si bien no es una ley, como se dice en inglés, binding, que no es comprometida directamente con la ley, provee un framework, ¿no? Un ambiente Sí, en es donde un marco referencial. La pregunta es si en los Estados Unidos ser antisemita es gratuito. Digo, esto de la enmienda, creo que es la quinta, ¿no? Que no permite la, la primera enmienda de perdón, los la primera enmienda, que cada uno puede expresarse correcto. libremente sus opiniones, pero el antisemitismo no es una opinión, es una transgresión a la ley, aquí por lo menos. Digo, ¿en los Sí. Estados Unidos es gratuito ser antisemita? Sí, mira, fíjate, has tocado un punto muy importante. Aquí la primera enmienda es la plena libertad de expresión que no existe en Argentina o en Brasil o en otros países latinoamericanos o incluso en Europa, ¿no? Donde el holocausto es una nube tan alta y tan fuerte que hay leyes penales mucho más fuertes. Aquí la primera enmienda, y te doy un ejemplo para irnos un poco más en concreto con un grupo que se llama GDL, Going Defense League. Ellos saben exactamente hasta dónde pueden empujar la primera enmienda sin meterse en problemas. Aquí en la Florida, los líderes de GDL se acaban de mudar hace unos meses aquí a la Florida. ¿Y qué es lo que ellos hacen? A través de volantes, a través de estadios deportivos, hacen láser hablando de que Kanye West tenía razón, o hablando de alguna manera que los judíos controlan el mundo, las finanzas, el gobierno, etcétera. ¿Y qué es lo que ellos hacen con esta estrategia? Ellos saben exactamente que la libertad de la expresión les permite decir estas cosas, que es lo que tú estás haciendo referencia, Bien, que la, es la que pregunta entonces que tengo que hacerte es la siguiente, porque digamos que como muchas veces sabemos,
el odio hacia los judíos, el antisemitismo es simplemente una muestra del odio en general, y en Estados Unidos no falta, sobre todo, entre otras cosas, contra la población de color, con hechos muy terribles que han acontecido. Digo, hay, desde el punto de vista gubernamental, el interés de comenzar a penar legalmente lo que pueda ser la discriminación, el odio hacia cualquier grupo, con una legislación que tenga un costo real, que no sea gratuito el accionar homofóbico, antijudío, antinegros. Primero que depende de cuál estado se lo toman más en serio, ¿no? Aquí los estados, cada uno tiene la independencia a nivel legislativo. A nivel, sí hay leyes de crímenes de odios, pero para tener leyes de crímenes de odio tiene que ocurrir un crimen físico. Y ahí es donde la libertad de expresión en la parte verbal es permitida, a menos de que se cometa el crimen. Entonces, como te estaba dando el ejemplo de GDL, a menos de que ellos tiren y hagan algún graffiti o le golpeen a alguien, no se les puede penar. Por la parte del habla, ¿no? de la parte de expresión, está permitido. Entonces, es algo muy particular de los Estados Unidos con el cual nosotros tenemos que trabajar bajo la ley. Así que Este será, me parece, el gran desafío que viene, porque sabemos que de la palabra, con toda la importancia de la libertad, pero las palabras construyen la realidad, y lo que comienza en las palabras luego se concreta en hechos. Ojalá logren compartirle esta visión a aquellos que tienen responsabilidad en los Estados Unidos también de legislar. Lo último, Liat, el tiempo es tirano, pero gracias por estos minutos. Tu mirada respecto de el futuro, porque la preocupación es el presente, pero también de lo que puede venir, leyendo lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, y particularmente este incremento anual que dices se dé en términos de antisemitismo. Como te digo, es tanto la mejor época para la comunidad judía aquí en Estados Unidos como la época de grandes desafíos. Entonces no tenemos que olvidarnos del hecho que vivimos en plena libertad religiosa, que estamos muy integrados dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo en el futuro vemos con mucha preocupación, no solo en presencia física, sino en las redes. Las redes sociales se han vuelto una batalla constante e innumerable de cómo el antisemitismo se está expresando, y por eso existimos, y por eso tratamos de mover el péndulo, y por eso seguimos trabajando con las fuerzas del orden, con el gobierno estatal, regional, municipal, con los otros grupos religiosos, con los otros grupos étnicos, porque justamente lo que tú dices, el antisemitismo es un problema social. Así que en el futuro seguimos trabajando fuertemente y esperamos que bajen los niveles, pero no nos vamos a quedar dormidos en el volante. Liat Altman, directora para América Latina de la Anti-Defamation League, a seguir trabajando, y gracias. Gracias a ti, Miguel.